A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tenemos la presencia del tributarista experto, el doctor Rodrigo Godoy. Rodrigo, muy buenas noches. Sé que has tenido una agenda muy apretada todo el día, pero te hemos logrado tener en el set de nuestro programa. Sé que has venido haciendo muchísimas actividades el día de hoy, pero muy buenas noches de tenerte en Tributación de hoy. Rodrigo, para nosotros es espectacular que nos acompañes a un tributarista, a un abogado con toda la experiencia en el ámbito privado como público, para hablar de estos temas tan interesantes como es la tributación. Hemos compartido temas sobre el ámbito privado, sobre el ámbito público. Hablemos ahora, yo creo que de un aspecto que muchas veces no se topa, sobre las instituciones sin fines de lucro, sus obligaciones tributarias, que a veces pensamos que no las hay, pero tu experiencia como un abogado tributarista de muchos años, tú fuiste una de las personas, yo digo, con muchos años de trabajo en instituciones como el Servicio de Rentas Internas, la parte aduanera. Las instituciones sin fines de lucro tenemos obligaciones fiscales, mi estimado Rodrigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Como tú has mencionado, hoy día ha sido un poco complejo. Hemos tenido trabajo de campo, de hecho, todo el día. Entonces, bueno, estamos aquí y atentos a cualquier invitación tuya, que siempre es un gusto poder atenderla. A ver, las instituciones sin fines de lucro, como su nombre lo indica, son instituciones cuya finalidad no es la de lucro, sino obviamente satisfacer su propio objetivo, sus propias metas, donde se encuentran contenidas en un estatuto institucional. A diferencia de las compañías, por ejemplo, las personas naturales que tienen actividad económica cuyo finalidad u objetivo va a ser justamente la obtención de lucro. Entonces, estas instituciones no persiguen tener un fin de lucro. Lo que persiguen es obviamente el cumplimiento irrestricto, eso sí, de los objetivos y metas que contengan en su propio estatuto. Y eso es importante porque cuando estamos hablando de estas instituciones sin fines de lucro, estamos hablando de estas instituciones que tienen un objeto que está aprobado por una institución, por un decreto ejecutivo, que es a través de un ministerio, que es a través de una institución que tenga una equivalencia a un ministerio, un decreto ejecutivo, y en donde está claramente qué es lo que persiguen, que puede ser pues definitivamente una meta que esté dada pues para satisfacer, como yo siempre digo, algo bueno, ¿no? Dedicarse, por ejemplo, a un gremio profesional, al niño, a la familia, es decir, estas hablemos acciones, yo digo siempre positivas para la sociedad. Son instituciones de derecho privado que están siempre enmarcadas, como tú lo dices, a un objeto estatutario, ¿verdad? Y que obviamente tienen que cumplir estrictamente, como tú lo acabas de decir, de una manera muy importante, su objeto, su fin social. Ahora, en el ámbito tributario, que siempre es las preguntas que nos hacen, hay regulaciones, ¿no es cierto?, en la ley tributaria, en el reglamento. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, en definitiva, en relación con las instituciones sin fines de lucro, a pesar de que no tengan lucro, obviamente tienen que cumplir con los deberes formales que son comunes a todos los contribuyentes. Es decir, llevar contabilidad igual que una compañía,
presentar las declaraciones correspondientes. Obviamente, dentro de, por ejemplo, del impuesto a la renta, tienen un tema muy importante, que tienen una exoneración del impuesto a la renta. Correcto. Obviamente, siempre y cuando todos sus ingresos y sus bienes sean destinados justamente a ese objeto social, que obviamente no es perseguir el lucro, no distribuir esas utilidades porque no tienen utilidades, Exacto. tienen excedentes. Y claro, nos vamos a preguntar inclusive qué pasa con esos excedentes. Esos excedentes tienen que reinvertirse exactamente en el objetivo o meta que tenga la institución sin fin de lucro. Ahí tenemos algo interesante. Tú acabas de decir, estas sociedades sin fines de lucro, evidentemente partirán con su RUC, y acabas de decir algo interesante. Tienen que cumplir las formalidades que cualquier contribuyente, con esta particularidad que no persiguen lucro, y tienen que cumplir las formalidades que establece la ley tributaria y el código tributario. Estas instituciones generarán obviamente resultados que tú acabaste de decir algo muy interesante, que pueden ser excedentes o déficit. Pero si tienen excedentes, esos excedentes, Rodrigo, tú acabas de decir algo, tienen que reinvertirlos en su objeto constitutivo. Y si no lo reinvierten en un ejercicio, la ley tributaria lo define que tendrán que reinvertirse hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Eso lo dice claramente el artículo 9, numeral 5 y 19 del reglamento fiscal. Es importante que las actividades de las instituciones sin fines de lucro, una a una, estén detalladas en el objeto estatutario. Sí, estimamos que sí, porque obviamente cada uno de los objetivos que va a tener la institución sin fin de lucro debe estar expresamente determinado en su objeto social, ¿no? En definitiva. Entonces, cada una de estas actividades va a hacer que la institución sin fin de lucro destine sus ingresos, sus bienes, a cumplir de forma específica con este objetivo. ¿Dónde encontramos el objetivo de las instituciones sin fines de lucro? En el estatuto. Por eso es importante que el estatuto lo tengamos siempre actualizado. Si vamos a cambiar, vamos a añadir una actividad que obviamente la puede hacer la institución sin fin de lucro. Correcto. Puede añadir, por ejemplo, las instituciones sin fines de lucro en el tema salud. Obviamente podrán destinar sus ingresos y sus bienes a la satisfacción de la salud de ciertas personas de escasos recursos, por ejemplo, y puede hacer que la institución sin fin de lucro destinada al tema salud no solamente tenga un edificio, por decirlo de alguna manera, una clínica, un hospital, y pueda distribuir inclusive el servicio de salud a varios lugares del país, y para eso obviamente tendrá que considerarse dentro de su objetivo, dentro de su meta específica. Adicionalmente, las instituciones sin fines de lucro pues tendrán que cumplir también, y aquí es una de las preguntas que siempre me han hecho, es, Cristina, los regímenes impositivos, y esto es un tema que a veces se crea como un mito, es decir, ¿a qué régimen impositivo pertenecen? Pues al régimen impositivo que le corresponda de acuerdo a su nivel de ingresos. Hay instituciones sin fines de lucro, Rodrigo, que están como régimen, por ejemplo, RIMPE o régimen general, pues será de acuerdo a la formalidad, pero eso no quiere decir que cambien el tema de su exoneración de impuesto a la renta, porque eso está por ley. Así es. Y eso estamos ratificando, ¿verdad? También el tema de la contabilidad, tú acabas de decir, deben llevar contabilidad porque son sociedades. Así es. Y en el artículo 19 habla que toda sociedad lleva contabilidad. Si la institución sin fines de lucro es designado agente de retención, ¿debe retener? Si es designado agente de retención, tiene que obviamente asumir esa obligación y proceder con lo que corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, todos los deberes, todas las obligaciones que se le impongan, igual que a cualquier tipo de otro contribuyente, tiene que cumplir específicamente. Sí, son instituciones sin fines de lucro, pero sin embargo tienen los mismos deberes y obligaciones formales que los demás contribuyentes. Ya, eso me gusta. Rodrigo Godoy le ha dicho de una manera muy interesante, muy fundamentada. Si usted es una institución sin fines de lucro, tendrá la exención del impuesto a la renta, pero sus deberes formales, sus obligaciones tiene que cumplir. Si usted es designado un agente de retención, pues va a retener, porque evidentemente el hecho de que usted sea una institución sin fines de lucro y es designado como un agente de retención, usted tiene que retener. También es otra de las preguntas que nos hacían las instituciones sin fines de lucro, aparte de la reinversión de excedentes, que es obligatorio porque, como tú lo dijiste, no generan utilidades, sino excedentes o déficit. Aparte de la reinversión, es el tema de que si usted genera ingresos, se tenga que hacer un aporte, ¿sí? O unas donaciones en función a estos ingresos,
en dinero, en especies o servicios equivalente a un porcentaje que define una resolución emitida por el SRI, equivalente a un 5%. Y esto está vigente porque la resolución está vigente, y esto es importante que sepan que esto se tiene que hacer cada 31 de diciembre, ¿verdad? Porque esto es un aporte anual. ¿Eso está vigente, estimado Rodrigo? Sí, de hecho los aportes tienen que hacerse en un 5%, obviamente aportes a forma de donación a las instituciones sin fines de lucro, porque las instituciones de fines de lucro, ratifico y obviamente quisiera que esto sí quede súper bien comprendido, no tienen un fin de lucro, ¿no? Ni de distribución de dividendos, ni de distribución de utilidades, porque no tienen. Tienen únicamente ingresos y bienes propios con los que van a, obviamente, a cumplir su objetivo, su objeto estatutario. Aquí hay un tema importante, Cris, que creo que sí es necesario compartir con la gente, con las personas que obviamente nos siguen y te siguen, especialmente a ti, Cris, en el tema de qué pasa si yo tengo excedentes o qué pasa si yo tengo excedentes, pero quiero iniciar un proyecto a más de un año en el que yo tengo al siguiente año para poder reinvertir esos excedentes. Yo debo notificarle al Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a lo que dice o a lo que se determina en el reglamento, en el artículo 19, ¿para qué? Para que esos excedentes no sean considerados como utilidad, sino que sean considerados para el proyecto que voy a emprender en los años siguientes, ¿no? Entonces eso es importante. Esa reinversión de los excedentes puede también destinarse a un proyecto específico, un proyecto que puede ser un proyecto bastante considerable para la institución sin fin de lucro y que obviamente necesita destinar esos excedentes por algunos ejercicios fiscales para cumplir justamente con ese objetivo que obviamente va a estar contenido en el estatuto. Mira, qué interesante, pero a veces el desconocimiento de esto puede hacer que la institución esté en riesgo y genere pues un riesgo de que la exoneración del impuesto a la renta pase a un tema presuntivo de generarse no una exención sino una tributación, como dice el artículo 19 del reglamento y el artículo 9, número 5 de la ley. Las instituciones sin fines de lucro tienen que estar comprendidas como tal en su objeto social y también pues en el reglamento de cuáles son las instituciones sin fines de lucro. Cumplir deberes formales, llevar contabilidad, tener actualizado su objeto social, estar inscritas en el RUC, llevar contabilidad, que yo siempre digo es importante bajo normas internacionales de información financiera, que ahora son las NIPS, yo siempre digo NIPS para pymes, hacer las cosas bien. Y evidentemente el tema de los excedentes, el tema de los aportes, hacer las cosas como tienen que ser y cumplir lo que deben cumplir, tener siempre las formalidades de lo que pide la normativa bajo nuestra legislación, porque no dejan de ser sociedades de derecho privado y como todo contribuyente tienen que someterse a estas regulaciones que tiene nuestro país, nuestra normativa en el ámbito tributario. Recomendaciones generales que les podríamos hacer a estas instituciones tan importantes y que hacen para mí una misión muy loable porque están ayudando al país, haciendo, yo siempre digo, ayudando al niño, a la familia, a los profesionales, desde luego, porque están haciendo una misión sin necesidad de recibir a veces nada a cambio. Sí, perfectamente. Las instituciones sin fines de lucro tienen esa finalidad específica de poder satisfacer ciertas cuestiones que de pronto la empresa privada no logra cubrir, pero las instituciones sin fines de lucro obviamente las pueden realizar. Entonces, como primera cuestión, cumplir con todos los deberes formales que se determinan para todos los contribuyentes, obviamente a cabalidad. No se puede dejar de lado el cumplimiento de los deberes porque obviamente ese también es un imperativo que determina la ley y el reglamento. Entonces, eso es importante. Otra cuestión, los aportes a forma de donación del 5%. El objetivo social es importante que esté súper determinado y si la institución de fin de lucro va generando otro tipo de objetivos, siempre enmarcados obviamente dentro del estatuto para que no tenga ningún inconveniente. Porque el incumplimiento del objetivo o que los ingresos o los bienes no estén alineados con el objetivo puede significar inclusive una pérdida de exoneración del impuesto a la renta, cuestión que obviamente por la finalidad social que van a tener las instituciones sin fines de lucro, podría ser un riesgo financiero que podría afectar mucho al desenvolvimiento de la institución sin fin de lucro. Y aquí viene algo también importante que, Rodrigo, tú me vas a dar la razón.
Muchas veces a mí me preguntan, Cristina, ¿cuál es la mejor herramienta para la optimización de impuestos? Y es estar capacitado. Por supuesto. Cuando a mí me dicen las personas naturales y las sociedades, ¿cómo nos capacitamos, Rodrigo? ¿Cuál es la mejor forma de estar capacitado? ¿Qué es las recomendaciones que un experto con tantos años de trayectoria como es Rodrigo Godoy les darías a toda esta comunidad contable, a todos los contadores, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales y que quieren tener esa experiencia, ese conocimiento como tiene Rodrigo Godoy? ¿Qué hacemos, Rodrigo? Cuéntame. Muchas gracias, Cris. Lindas palabras realmente, y tú sabes que el cariño es recíproco, el respeto además, ¿no?, a una gran profesional. Yo creo que lo primero que debemos hacer es obviamente seguir todos los cursos que nos brinda en este caso el Colegio de Contadores, por ejemplo, de Quito y del Ecuador, de Pichincha, específicamente, que siempre nos tiene actualizados. Yo, inclusive a mí me encanta seguir en redes sociales, inclusive tus programas, Tributación de Hoy también, que es una herramienta increíble para estar siempre actualizados en el tema tributario. Principalmente eso, seguir también algunas cuestiones, algunos programas que inclusive el Servicio de Rentas Internas los emite para que nosotros podamos siempre estar actualizados con la norma y obviamente evitar este tipo de riesgos financieros o económicos que puede inclusive afectar mucho el buen desenvolvimiento de la persona natural, de la persona jurídica o inclusive hasta de la institución sin fin de lucro. Qué interesante es escucharle siempre las palabras de una persona que ha hecho mucha trayectoria. Y yo siempre digo, independientemente en el ámbito que usted se desenvuelva, en el ámbito privado, en el ámbito público, el conocimiento, el cumplimiento de las normas, el actualizarse, el conocer el marco regulatorio, el conocer la jerarquía de las leyes. Nosotros partimos desde una constitución, hay leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones, circulares, decretos. Usted tiene que conocerlos. El desconocimiento no le libera de las responsabilidades. El manejar los marcos regulatorios de una manera adecuada hace que usted elimine riesgos innecesarios. Y en materia tributaria hay lugares donde usted se puede actualizar, comenzando lógicamente por el Servicio de Rentas Internas, su página web, los gremios profesionales, como le ha dicho un experto como es el doctor Rodrigo Godoy, una persona de altísima trayectoria, y tiene también nuestro espacio como es Tributación de Hoy. Y hemos querido topar el tema de las instituciones sin fines de lucro, porque las instituciones sin fines de lucro también tienen que hacer su compliance tributario al cierre del ejercicio fiscal 2021. Tienen que presentar una declaración informativa del 101, como es sociedad, o si estuvo en los regímenes simplificados, igual, en donde chequee que se haya cumplido con todo lo que establece el artículo 9, numeral 5 de la ley tributaria, el artículo 19 del reglamento fiscal, el artículo 20. Hágase un checklist de cumplimiento, que esté al día su contabilidad, que su RUG esté actualizado, que su objeto social esté cumplido al 100%, que sus excedentes del año 2020 se hayan reinvertido en el 2021, y si no, informe al Servicio de Rentas Internas, que esté muy bien llenado ese 101 y que adicionalmente usted si tuvo ingresos, tenga un aporte similar de el 5%, lógicamente, que ese es el porcentaje que establece la resolución del SRI, en lo que es bienes, servicios o dinero, que tenga las formalidades establecidas del Código Tributario, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si es o fue designado como agente de retención, haga las retenciones de la fuente como tiene que ser. Las instituciones sin fines de lucro también tienen responsabilidades tributarias y hay que cumplirlas al 100%. De esta manera, en esta noche importantísima de Tributación de Hoy, hemos tenido la presencia de Rodrigo. Despídete, Rodrigo, por favor, mándales un mensaje final a toda esta audiencia tan hermosa que tenemos en esta noche, que nos sigue en redes sociales y en este prestigioso medio de televisión como es Telesucesos. Despídase, por favor, y espero tenerte, y sé que te trajimos de un día día muy duro, que tuviste trabajo en el campo, y que tú sabes que con todo lo que hacemos los abogados, realmente tenerte para mí en mi espacio es un privilegio. Así que, Rodrigo, por favor, despídete. Muchas gracias, Cris, al gran gremio contable ecuatoriano,
sigamos preparándonos, sigamos formando equipos de trabajo, porque eso es lo importante, sigamos cumpliendo la ley, buenos cumplidores de la ley, y asesoremos y recomendemos a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes de la mejor manera, siempre actualizados, y qué mejor de la mano del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y de la doctora Cristina Trujillo. Muchas gracias, querida. Muy buenas noches, querida comunidad contable y no contable del Ecuador, a todas las personas que nos siguen a través de Telesucesos, y como siempre para mí nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.